Primero felicitarnos todos. Hola. Todos creo que nos tenemos que felicitar. Era casi impensable una actividad de estas características hace 15 años. Hace 10 años y capaz hace 5 años. O sea, pensar desde la Federación Sindical Mundial, con el grado de representatividad y con lo complejo de la organización, y a partir de una perspectiva de jóvenes, o sea, la mayoría de los compañeros que participan son jóvenes, es una buena noticia en sí. Y el asunto es cómo logramos que esta buena noticia en sí, saludando el esfuerzo de los compañeros que hicieron de La Habana para adelante, de las organizaciones locales con mucho laburo a pulmón, porque además actividades internacionales de este tipo van a contrapelo de las nociones que colocan la lucha social en la cabeza de nuestros compañeros en la fábrica y en los talleres, las necesidades. O sea, muchas veces cuando el lunes en la obra, en la fábrica, decimos, juntamos a la Federación Sindical Mundial jóvenes para discutir alternativas al capitalismo en la región, la discusión mucho más difícil de hacer que la batalla por el salario inmediato, el casco, los zapatos, la salud laboral, el reintegro del trabajador despedido. Y por lo tanto, como es mucho más difícil de hacer, es mucho más difícil conseguir recursos, fomento a nos cuesta después el traslado de lo... Y eso es un éxito de ellos. O sea, el neoliberalismo logró imponer, en primer lugar, hacernos ver una realidad tremendamente fragmentada, parcial. O sea, el surgimiento de múltiples movimientos, organizaciones, instancias que muchas veces se ahogan en la batalla parcial inmediata, responde a un sentido común que las clases dominantes colocan como sentido común dominante. Y además lograron, yo creo que Atilio lo explicaba con mucha profundidad, en muchos casos el desprecio por la teoría desde el punto de vista de la praxis, esa que alumbra la necesidad de la construcción de una práctica superior distinta desde el punto de vista del enfoque de clase de las relaciones sociales de producción. Y este éxito también, como uno de los elementos centrales de un componente de análisis que creo que tendría que ser una clave, o sea, el cómo nos dominan las clases dominantes. En general, el cómo nos dominan las clases dominantes lo abordamos parcialmente. A veces el cómo nos domina desde el punto de vista financiero, el cómo nos domina desde el punto de vista del control geopolítico-militar, el cómo nos domina desde el punto de vista económico, del control del cambio tecnológico, o el cómo nos domina desde el punto de vista ideológico, desde los aparatos de comunicación masiva y los medios para la dominación, para que pensemos que no hay alternativa posible al mundo en el que vivimos. Es más, a veces para que pensemos que es el mejor mundo en el que vivimos. Y tenemos a veces dificultades para hacer un análisis integral de los mecanismos de dominación del capitalismo. Y creo que también ahí tenemos un... ¿Qué nos genera? Que muchas veces aspectos que tienen que ver con la fecundidad de la teoría, con el análisis teórico, lo inundamos con formulaciones tácticas, la necesidad de respuesta. La necesidad de respuesta, hoy cuando se discuta en la tarde el elemento que central, el plan de acción, muchas veces aspectos que tienen que ver con un análisis más profundo lo simplificamos. Decimos, todos sabemos lo que tenemos que hacer y estamos de acuerdo con las tareas centrales que tenemos que hacer, y después tenemos enormes dificultades desde el punto de vista de la caracterización, los momentos, las etapas. Está claro que estos elementos son el tema financiero, el control del flujo de capitales, el tema militar, el tema comercial, los términos de intercambio, el tema ideológico, el tema del cambio tecnológico, son algunos de los componentes centrales que explican la dominación. Segundo elemento central que creo que hace a cómo nos paramos es, hay dos formas de ver la relación capitalista a escala del planeta. Una, el desarrollo desigual y combinado, un gran aporte del pelado para acá, de entender cómo no es que tengamos una circunstancia de países con un nivel de desarrollo menor, o sea que somos más lentos algunos países que otros, sino que zonas enteras del planeta que explican el desarrollo de las economías centrales. O sea, parte del componente principal de análisis teórico para la construcción de una alternativa implica construir un razonamiento desde la lógica que coloca los resortes principales de la dominación.
Tercer elemento, yo creo que tenemos una herencia muy fuerte en las ciencias sociales y en general del pensamiento único, que tradujo que el conjunto de los problemas económicos y sociales se resuelven con un enfoque técnico, como que está ajeno, desprovisto de esa contradicción que es principal, que es el desarrollo cada vez más social de la producción y revolución científico-técnica mediante cada vez más brutalmente social, y la apropiación cada vez más privada de la riqueza generada de forma cada vez más social. O sea, esa contradicción como una de las contradicciones centrales a la hora de pensar cómo construimos. Hablar de pensar ¿para qué? Con un sentido academicista, de saber, de construir conocimiento. No, enfoque de la alternativa del punto de vista social, sindical y político es para generarnos herramientas que permitan la construcción de alternativas que promuevan la lucha social, que supere esa contradicción, como una de las centrales. La otra, el enfoque de las contradicciones entre las economías centrales. A una etapa de turbulencia que debe ser similar a la que tuvimos también en esta región cuando Estados Unidos desplaza del control económico, comercial y financiero a Inglaterra. Tan duros así que nosotros cambiamos el lugar del coso de los autos en el mismo momento en el que cambiamos el lugar de que se plasma ese control, que tiene un largo proceso de décadas, pero que se traduce con mucha más fuerza a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y también las contradicciones interperiodistas tienden al belicismo como la planta tiende al sol. O sea, naturalmente tienden a resolver sus contradicciones desde el punto de vista bélico, con los dramas que generan para los pueblos, porque en general no son nunca, no en general los propietarios del capital los que van e infundan y sufren las guerras. En ese marco yo creo, compañeros, que hay tres componentes que hay que incorporar a la economía política que son centrales. Uno es el componente social, esto es, las relaciones económicas se hacen, no son, la dimensión social de la economía. No polemiza, a mí me ha tocado que me inviten a actividades de la Facultad de Economía, de Ciencias Económicas, a veces a generar un tipo de relación entre el movimiento sindical y la academia, y en general se inunda de informes económicos que no colocan las relaciones de producción y de cambio como una construcción humana concreta, sino como un hecho estadístico. Segundo componente, la dimensión histórica. Esto es, un proceso económico X tiene una genealogía, una historia, una construcción y tiene un recorrido hacia adelante. Y tercer componente, la dimensión global. Esto es, la relación económica con el conjunto de los demás aspectos, los ideológicos, los políticos, los sociales, las construcciones jurídicas, las construcciones internacionales. Cada vez más, hay un elemento que es notorio. La unidad central de la economía hoy son las empresas transnacionales, que controlan las principales empresas transnacionales y sus filiales locales 2/3 del movimiento comercial mundial, muchas veces hasta en componentes intrafirma. Entonces, algunas brochas gruesas desde el punto de vista de cómo se viene conformando de cómo nos domina las clases dominantes, nos dan señales de cuáles son las alternativas a oponer a la clase dominante. ¿Qué dificultades tenemos? Algunos históricos en distintos planos. ¿Por qué no se da una alternativa global, unitaria, de masa, clasista? O sea, ¿por qué tenemos dificultades en esa construcción? Para poner un ejemplo, nosotros el último Día Internacional de la FCM lo hicimos con una gran movilización de masa, pero porque lo entreveramos con los consejos salarios. O sea, lo vinculamos a la lucha nacional de la negociación colectiva y el salario, y nos permitió con los compañeros del metal hacer una gran movilización el 18 de julio. Habríamos tenido mucha más dificultad si solamente el único componente de la convocatoria hubiera sido la actividad del Día Internacional. Porque no es justa la consigna, claro que es justa la consigna, pero porque la maduración en el vastísimo sector de nuestro pueblo y de los trabajadores de la necesidad de incorporar luchas nacionales en el contexto internacional y su acumulación internacional es un proceso complejo. Y además de complejo, un proceso contradictorio con cómo opera en la cabeza de nuestros trabajadores, nuestro pueblo, la ideología dominante. Entonces estamos en una circunstancia radicalmente distinta a la que podíamos razonar hace 20 años. Hace 20 años una actividad de este tipo tendría que empezar con el debate de si el fin del trabajo, la historia, las ideologías de los sujetos del cambio, eso no es.
Era lo que debatíamos. ¿Qué actividad local, regional? Estábamos inundados por una ofensiva aluvional a partir de la derrota, de la explosión de la experiencia del socialismo real en esta Europa, de un ajuste de cuentas con los sectores populares, sus vanguardias, toma organizado, brutal, que nos generó tremendas dificultades. Algunas en el plano, a ver, si uno mira las realidades económicas del continente, en general, se aplicaron un conjunto de reformas neoliberales en el plano económico, se profundizó mucho la apertura unilateral que sujetó a las economías del Cono Sur, a las economías centrales. Se procesaron desregulaciones brutales. En pocos tiempos fueron liquidadas conquistas de décadas de acumulación del campo obrero y popular. Se generó un proceso de dependencia muy duro y en el plano de las ideas se colocaron nociones del esquema neoliberal con mucha fuerza. Algunos ejemplos. Bueno, y con un resultado al fin de la década donde la participación de América Latina en el Producto Bruto Interno Mundial era una décima mayor que el inicio de la reforma neoliberal. O sea, con un resultado de estancamiento desde el punto de vista del peso del continente en el conjunto de la región. Yo creo que tuvo algunos supuestos en lo ideológico muy fuertes. Uno es, hay un solo camino posible. No hay alternativa al capitalismo. Un componente central de la ideología dominante en los 90 fue ese. Y fue exitoso. Esto quiere decir que todos los militantes de todos lados empezamos a pensar la acción y la táctica, la estrategia en el marco del capitalismo. No, de ninguna manera. Pero que mayoritariamente, para vastísimos sectores de nuestro pueblo, la alternativa, el pensamiento antisistema se dio muchísimo terreno. Y las tendencias que legitimaron al sistema, que siguió siendo expropiador, saqueador, fue brutal. Segundo componente en lo social. Como nunca antes se concentró la riqueza y se generaron océanos de exclusión social. Como nunca antes. O sea, el segundo componente, dato de época. Tercer componente, el nivel de fragmentación. Creo que tiene que ver con que no hubiera sido posible de manera distinta. Piensa, es posible aplicar un conjunto de reformas que fueron aperturistas, liberalizadoras, concentradoras, con profundos procesos de exclusión social en un marco de amplia movilización popular. No. Solamente es posible en un marco de apatía, anemia emocional, fragmentación, que generaron en amplios sectores de nuestro pueblo. Más o menos. Nosotros reivindicamos cuando salimos a defender con plebiscito la defensa de las empresas públicas, en el control de áreas estratégicas, como triunfo. No es que no luchamos, sino que el grado de correlación de fuerzas, que en todo caso es el elemento principal a analizar, porque a la hora de pensar programas, estrategias, lógicas de acumulación, solo es posible desde un punto de vista de clase si simultáneamente se analiza el grado del tamaño del ejército que lleva adelante el programa, la estrategia y la táctica, y cómo se construye a la vez, porque no es una foto lo que analizamos, sino una película, un grado de organización superior. Por ejemplo, una actividad de este tipo tiene como tarea cómo reproduce en cada país, multiplica, traslada, niega desde el punto de vista dialéctico, o sea, recrea, alimenta las conclusiones que podamos sacar en este encuentro de jóvenes de la región. O sea, tiene como centro, no el encontrarnos y nada más, sino encontrarnos para promover un grado de organización superior. Cuarto componente en la dominación que fue central. Nosotros tenemos una larguísima historia de lucha popular, en particular a partir de una primera identificación que es clave, que es a brocha gruesa. Uno está al lado del que labura o al lado del que vive el laburo ajeno. Primera identificación, gruesa, la que aprendí en el barrio, en la fábrica el primer día que entra, ¿no? Se identifica. Es más, si uno mira los sectores, las historias en el continente, todas, desde la masacre de Puerto Montt en Chile, a las luchas de Cordoba Argentina, a la resistencia en la huelga general en Uruguay, en general están asociadas a los lugares donde la cultura, el modo de ver, la cosmovisión del proletariado y el movimiento trabajador impregnó zonas enteras, hasta en las relaciones del barrio. Una primera identidad en lo social que permite otras construcciones posteriores en lo político, tiene que ver con ese sujeto principal de las transformaciones, esa partera de lo nuevo. Bueno, no hay duda que en las últimas 2 décadas se avanzó mucho
en la construcción de un identitario social a partir del consumo. O sea, fue muy fuerte. El individuo actual, como tomado como individuo, pasa a ser valer a partir de su capacidad de consumo. Puede consumir mucho, es algo importante, no puede consumir nada, no existe. Y esa lógica que tuvo una impronta muy fuerte, fue una lógica que atacó a todo nuestro pueblo, pero en particular a los jóvenes. En particular el sentido de frustración si no tengo, si no puedo ponerme las botas tales o consumir tal cosa o ir al lugar tal, en particular de los jóvenes. Identifico, tengo, la sociedad ahí genera un parto entre el ganador y el perdedor, el que triunfa porque tiene y el que es un derrotado y no existe. Y esto explica después otros fenómenos. A ver, a mediados de los 90 se instalan como una forma jurídica de organización productiva las empresas unipersonales. Esto pasa fuertemente en Argentina, pasa en Uruguay, pasa en Brasil. O sea, el trabajador que era dueño de lo mismo que el día anterior, de su herramienta de trabajo, pasaba a ser el empresario Juan Pérez. Juan Pérez, Macanudo, a partir de mañana, deja de ser, le felicito, pasa a ser la empresa Juan Pérez. Trabajando en la misma condición de dependencia para el mismo capitalista, pero ya pensando en su cabeza que capaz que mañana contrataba a Martínez en condiciones peores para ver si podía salvarse solo. O sea, transpiró una ética muy dura, muy frívola, que también colocó, a ver, nosotros decimos a veces en términos de la subjetividad, es un triunfo del capitalismo que igual otro día que hubo un accidente de trabajo, en vez de discutir en el centro de trabajo las condiciones de la familia del compañero accidentado, estés pensando en quién del programa de Tinelli eligieron para el canto. Es un triunfo de ellos. Que sea más comentario en la fábrica el otro día, la lógica que incorpora la frivolidad, la lógica de la competencia, que elementos de los dramas. Porque, a ver, entre nosotros creo que es imposible fundamentar, nadie fundamentaría una perspectiva que esté acorralada en el marco del capitalismo, en un mundo donde por día, según UNICEF, cerca de 5.000 niños mueren solamente de 2 enfermedades, neumonía y diarrea. O sea, esto de los 1.200 que no tienen agua no es un problema de un número frío, es en general decenas de miles de gurises, que son los primeros que producto de no llega agua potable, después mueren de una enfermedad que sería fácilmente resuelta en términos de una lógica de organización diferente. Claro, esta no son noticias. Los miles de niños que mueren por día de estas 2 enfermedades, no son noticias, no se genera a partir de eso los medios logran que lo miremos como parte del paisaje, de un daño colateral, de una cosa inevitable, que no nos atornille, nos apriete las tripas. Entonces, bueno, es evidente que ahí tenemos un segundo componente que es central. En tercer lugar, la fragmentación. Yo creo que es claro, a ver, el debate acerca de si la perspectiva es de movimiento o es de clase obrera organizada, o las contradicciones entre la clase obrera organizada y la expresión política de la clase obrera organizada, o parte del dato de época es que tuvimos un profundo debate interno que muchas veces nos paralizó. Si con las viejas formas de organización íbamos a poder, había que crear las nuevas formas, y a veces las nuevas formas era la ausencia de formas de organización, la nada. Desde la nada facilitábamos el camino para que nos achuraran de parado a todos, con prácticas de avance. Pero bueno, tuvimos una etapa de muchísima perplejidad, que tiene un dato nuevo, que es que logramos un conjunto de triunfos. Yo ahí tengo una divergencia. Yo no creo que ganó Chávez en Venezuela o ganó Lugo en Paraguay, o ganó Mujica en Uruguay, o ganó el dirigente que triunfó en las elecciones. Por lo tanto, la tarea no es del dirigente que triunfó en las elecciones. Lula, Mujica, Cristina, Chávez, Correa, pueden ser líderes importantes que permitan avanzar en un proceso de montonera, o pueden ser dirigentes de pueblo organizado. A la tarea de la organización del pueblo es una tarea que excede largamente al gobernante. O sea, el forjar la fuerza motriz de la transformación es tarea, si no tendríamos que esperar. O sea, el debate sería el dirigente que invoca o el dirigente que erra. Dirigente que erra.
uno hace la historia en el acierto o en la acumulación. Nos tocó ir a Paraguay a las pocas semanas de asumir Lugo. Tenía un nivel de fragmentación social y de debilidad, en particular del movimiento sindical, brutal. ¿Iba a ir Lugo a organizar los sindicatos, fábrica por fábrica, lugar por lugar? ¿O es una tarea de una vanguardia organizativa que requiere pensar cuadros, formarlo, organización, tarea, disciplina, metodología? Porque la formación de lo nuevo implica claridad política y metodológica. Política, desde el punto de vista de la representación de las clases subalternas, en particular de las clases obreras, del que no tiene nada a perder, dijera el prefacio a la edición inglesa de Los Barbudos, y metodología, que es la fragua, la forja, la organización todos los días. Los que estamos acá seguro lo sabemos. El lugar que dejaste atender se te cayó y tenés que ir de vuelta a una asamblea, a organizar, a recorrer y atender el conflicto y construir compañeros, y formar, y después tenés que hay compañeros que se te quiebran por varias cosas. Compañeros que los quebró la dictadura, hay compañeros que los desapareció la dictadura, hay compañeros que los quebró el neoliberalismo, el desempleo, llegar a casa y no tener para comer el gurí, el drama, la dificultad de incorporarse a un planteo estratégico cuando tenés el drama de la sobrevivencia. A ver, el periodo 2000, 2003, 2004, en particular en Río de la Plata, tenía ese drama, ¿no? ¿Cómo se resuelve la comida? Llegamos a porcentajes de gurises con dificultades psicomotrices por mala alimentación alarmantes, brutales, en países que son productores además de alimentación, en otra de las contradicciones de las centrales del capitalismo. Entonces, ¿es necesario o no la Federación Sindical Mundial? Porque también las conclusiones llevan claro, es necesario y no, las dos cosas. O sea, es necesario, pero no está que tenemos. Precisamos con mucha mayor gravitación, intensidad, capacidad de movilización. O sea, las dos cosas son ciertas. El Estado de esta herramienta hoy es incapaz de darnos la alternativa. Precisamos esta misma herramienta de sus mismos puntos de vista para dar con un grado de construcción, de fecundidad muchísimo mayor. En todos los niveles, en el nivel de la formación de su cuadro, en el nivel de su infraestructura, en los niveles de difundir sus publicaciones, en los niveles de armar sus estrategias, en los niveles de cómo continúa esta actividad hoy, y en particular para los jóvenes. Yo tuve la posibilidad de ser militante sindical desde muy joven. De hecho, entré a la dirección del gremio con 21 años, en el 96. Y tuve la responsabilidad de jóvenes del PICNT cerca de 8 años. Y es cierto que el lugar más difícil para convocar al joven a la militancia debe ser el movimiento sindical. O sea, el joven puede, muchas veces con la juventud, hasta la juventud trabajadora, puede dedicar parte de su tiempo a muchas cosas. A la cultura, al periodismo, al arte, al teatro, a mirar a Tinelli, a todo. Ahora, pararse en el costado de la militancia sindical, de ser delegado de fábrica, de batallarla, fue muchísimo más complejo. Entre otras cosas porque los supuestos del neoliberalismo en particular generaron estrago en la generación de trabajadores. Además, yo creo que con las facilidades que le otorgó el neoliberalismo en el terreno jurídico. A ver, el descalabro de los espacios de participación sindical en los niveles de negociación colectiva, también la fragmentación de la unidad productiva, generó enormes dificultades. Un ejemplo, el trabajador metalúrgico de principios de los 90, o textil, que estaba en la fábrica, organizado, su cabeza fue distinta cuando pasó ese mismo trabajador en el kiosco a mediados de los 90, o en el coso por la cuenta a mediados de los 90. Lo tuvimos además un proceso que, aparte de ser desindustrializador, o sea, generó miles de puestos de trabajo perdidos, en particular en el sector industrial, genera todo un conjunto de componentes en el plano de las ideas, en el plano de la reflexión, en el plano de los niveles de compromiso. Cuarto componente es que tenemos que tener, además, como no jugamos solo en la cancha, que trabajar con extrema amplitud sin perder referencias de elementos que son centrales. Extrema amplitud. ¿No? Cuando surge y se construye la idea del encuentro sindical Nuestroamérica, tiene que ver con armar un ámbito de organización, de pensamiento, de encuentro, desde una perspectiva con una impronta muy fuerte del movimiento sindical, pero que nos permitiera además trabajar en la interna de un conjunto de organizaciones sindicales donde existen cuadros militantes de izquierda, pero que no tenemos vínculo desde el punto de vista de la Federación Sindical Mundial. Y poder generar esa condición de decir, bueno, avanzamos en la construcción de herramientas de lo nuevo que se van a probar en la medida que sean eficaces desde el punto de vista
histórico en el lograr grados de mayor organización y combate contra las lógicas principales del capital. Ahí yo creo que hay agendas de batalla. Hay un taller que va a tratar, aparte de plan de acción, integración solidaria y agendas de la región. Yo creo que hay elementos que son centrales. Es evidente que hay banderas que son nuestras. Para poner ejemplo, el derecho al techo, a la vivienda digna, la bandera que es del movimiento popular, pero que puede ser apropiada por una ONG chilena que pide plata para un techo de un lugar donde tiene baño. Según nosotros logremos apropiarnos de la bandera de la vivienda y del derecho al techo, o se apropien pseudo organizaciones que no planteen lucha y organización o alternativa, sino que lo coloquen como un elemento de la caridad y de la gestión por el costado de la lucha de los trabajadores. El planteo del medio ambiente es un planteo que es nuestro. Es evidente que es nuestro. Con algunos equilibrios. Es evidente que en un planteo ambientalista extremo, Chávez no podría producir petróleo. Venezuela no tendría imposibilitado producir petróleo. Un planteo en el extremo. Ni la ganadería, ni la... Ahora es evidente que una bandera que es nuestra, incorporada a pensar que tenemos que generar una agenda de integración diferente. Acá los compañeros colocan el desafío de la integración solidaria. Tenemos una dificultad que es desde el surgimiento de los Estados-nación. O sea, todos nuestros países tuvieron un proceso inverso a la Europa en su revolución. La Europa en su revolución, en general, fue una revolución de la burguesía contra el latifundio. Fue una revolución de la burguesía contra los feudales, en general. Y tuvo como un componente central la reforma agraria en casi todos sus países. Central, de la tenencia de estructuras agrarias, fue un elemento de época. En el caso del continente latinoamericano, es al revés. O sea, surgen los estados-nación desde los sectores dominantes que tenían las estructuras agrarias. Entonces se acopla el capitalismo mundial, por ejemplo Argentina, Uruguay, en la producción ganadera y después poco después agrícola, y se acopla desde los sectores territoriales. Tal es así que el poder que tienen ya por un ejemplo que parece trágico, en Uruguay recién logramos las 8 horas legales para el trabajador rural hace 4 o 5 años. O sea, fue tal el poder histórico que detentaron los sectores agropecuarios pesados que hasta impidieron que llegara la legislación mínima a sus estancias. Por ejemplo, con dos formas de producción básica. Una, el café en Brasil, la producción ganadera y pecuaria en el Río de la Plata, los enclaves mineros en el sector de la cordillera y peor aún Entonces, para razonar qué cosa, nuestras economías desde su origen fueron pensadas para ser competitivas entre sí, no complementarias. Y los sectores dominantes que dirigieron nuestras economías profundizaron en el círculo de hierro de ser competitivas entre sí. Si uno mira la densidad de infraestructura de América Latina, interna, en un debate interno, encuentra que tenemos unos huecos brutales. Entonces la integración tiene que ser solidaria, pero también tiene que ser productiva. Y para ser productiva desde nuestra concesión tiene que estar al timón de esa integración fuerzas sociales diferentes a los grandes grupos económicos locales. Y ahí tenemos un problema que es de lucha de clases nacional, pero que es de lucha de clases a escala regional. O sea, ¿cómo generamos condiciones para una agenda de integración? Si uno mira hoy el Mercosur parece ser una trinchera. Por más que estamos en contra hasta del nombre del Mercosur. Porque si hay algo que tiene que integrarse como elemento principal, lo primero no es el mercado. Ni tiene que ser con un elemento comercial como primer componente central. Lo productivo, los temas de la investigación, la construcción de conocimiento, la matriz energética, componentes en los que debemos ser complementarios. Pero tenemos enormes dificultades. Veamos un ejemplo. Que tiene que ver con el caso de Paraguay. Le costó muchísimo entender a nuestro Brasil de Lula. Yo soy hincha de Lula a muerte, tengo hasta problema en casa, porque soy hincha de Lula a muerte. Entender que el tema de la relación energética con Paraguay tenía que ser distinto a un tratado que era de saqueo con el pueblo paraguayo. En general, pero está claro que esa agenda ahora con la situación de Paraguay es impensable, pero en su momento era un elemento principal. Y el proceso de negociación para entender que la discusión de la matriz energética, la relación de la represa debía ser distinto, cuesta mucho a veces abandonar posturas nacionales para pensar en posturas integradoras. Ahora, ¿quién puede colocar esa agenda? Los técnicos, los académicos,
los sectores vinculados a las grandes transnacionales, solo la clase obrera y sus aliados. O sea, una agenda que remueva confrontaciones de batallas nacionales que muchas veces separan y coloque una perspectiva integradora, solamente, a ver, la agenda laboral, piso mínimo de derechos laborales para el conjunto de los trabajadores, erradicación del trabajo infantil con batalla de masa, componentes que tengan que ver con la salud laboral. ¿Qué otro, que no sea la clase, protagonizando centralmente esa batalla? No único, pero sí central. Sabiendo que, a ver, voy a poner un ejemplo, está el tema de los problemas ambientales. Nosotros tenemos desde las ramas industriales reivindicaciones de la prohibición del amianto por los dramas que generan la salud de los trabajadores. Ahora, la verdad, voy a poner un ejemplo, los compañeros cubanos si no fabrican con amianto, con los dramas que han tenido de la huracán y no sé demás, es elegir a veces entre quedarse sin casa o quedarse con casa, para parte del pueblo. Entonces la discusión no pasa a ser ya tan sencilla, de una declaración formal, ¿no? Está claro, en condiciones seguras, en condiciones... Pero es un debate que es complejo y que siempre tiene que estar motivado a un conjunto de miradas de las decisiones que tiene que tomar en medio de la discusión de si aplicás o no aplicás tal medida. Sexto componente me parece que es central. A ver, compañero, yo creo que todos los que estamos acá debiéramos entender que la crisis es una cosa natural del capitalismo. Es más, tendríamos enormes problemas entre nosotros si pensáramos un panorama del capitalismo sin crisis. Está claro que hay tendencias del campo popular que piensan un panorama del capitalismo idílico, sin crisis, con nivel de crecimiento, un año, y otro año, y que ese crecimiento puede generar distribución, y que se puede encontrar en el marco del capitalismo, no se sabe cuándo, la felicidad pública, felicidad plena. No nosotros. Entonces la crisis es inevitable. Más allá, ha habido el capitalismo, lo persigue la crisis como la sombra al cuerpo. Ahora, el asunto no es la crisis en sí. El tema que el enfoque ideológico que los sectores dominantes colocan en la crisis rápidamente nos hace pensar en desocupación, falta de trabajo, retroceso, salidas a la derecha. O sea, en general se asocia, también ahí creo que hay una crisis inevitable. El asunto es si logramos una salida popular, nacional, democrática, integradora, con más desarrollo, colocamos nuestra agenda en la crisis, o la agenda de la crisis la colocan los sectores dominantes, que tienen una lógica que más o menos la siguiente: cuando les va bien, les va muy bien, y hacen plata en carretilla, y cuando les va mal, los convocan para ser socios de las pérdidas de que les va mal. Es un poco la lógica de los sectores dominantes de la burguesía en general de nuestro país. Entonces rápidamente desempolva el programa que desempolvaban la OIT los españoles. La salida de la crisis es con recorte democrático, con proscripción a las organizaciones sindicales, con una agenda de seguridad social perversa. Entonces, más años para jubilarte con menos, con una agenda del punto de vista de la distribución de la riqueza perversa, que la financian los trabajadores por la crisis. Entonces, más o menos sabemos por dónde viene el capital cuando tenés una puja distributiva que se tensa porque el crecimiento económico se achica. El asunto es que no siempre nosotros logramos salir de la primera consigna de nuestra agenda. La primera consigna capaz que la clavamos todos igual, que la crisis no la paguen los trabajadores. Ahora después el conjunto del programa que tiene que estar atrás de una agenda, porque está claro que con la consigna no alcanza, muchas veces tenemos dificultades para ver qué colocamos como prioridad, qué está en el centro, cuáles son los propósitos principales, cuál es la alternativa. Y es evidente que para esa alternativa precisamos necesariamente reflexionar mucho. Es claro que para los sectores dominantes, a ver, para mí el Flaco Olmedo era un fenómeno. Y ironizaba el punto de vista de las relaciones laborales con un personaje, que era Roldán de apellido, que el tipo trabajaba 200 años corrido, nunca tomó una licencia, nunca salía a ningún lado. Entonces un día le decía al patrón o al encargado, que era de la rusa, le decía: ¿sabe qué? Quiero salir a ver a mi hija que cumple 15 años. En el momento que decía: ¿puedo salir? Esto lo agarraba el pescuezo y decía: ¡no! ¡Pum! Tenés que ir a firmar un contrato. Lo golpeaba contra el piso. Y él decía: gano, no sé, 2 Australias, que sepa. Hoy Australia tengo alguna cara. Gano 2 Australias. ¿Cómo 2 Australias? ¡Pum! Le golpeaba otra vez. Ahora, esa es la quinta esencia de lo que pretenderían la clase dominante con el trabajador. Ese enfoque, ese tipo de relación laboral. El trabajador con el pescuezo y ellos con la soga. O el trabajador matando al otro trabajador. Nosotros tuvimos hace poco una propaganda de un antigripal que colocaba
a un trabajador enfermo pidiéndole al compañero de trabajo que le cubriera las tareas ese día porque estaba enfermo. Y en la propaganda del antigripal, que era no te gripe, mostraban al compañero de trabajo cerruchando en el piso. Ah, claro, cuídate, ¿no? O sea, construyen una ética desde los medios, imponen una agenda que no podemos descuidar. Porque si la noción predominante es que acá la teoría de Darwin para las especies se aplica a la sociedad y el asunto es quién se salva y quién la queda, cuál de las dos plantitas crece un poco más para tapar el sol a la otra, así una se marchita y otra crece, evidentemente estamos jorobados. Entonces también tenemos que colocar los aspectos ideológicos en un elemento central, desde el punto de vista de las relaciones humanas, las relaciones solidarias, desde el punto de vista de una construcción que va mucho más allá, aparte de las formas de organización, que tiene que transpirar nuestro movimiento. Y ahí también tenemos un debate para dar desde la Federación Sindical Mundial. Porque no es el camino de la construcción sindical el camino para tener el escritorio más lujoso y cuanto más alejado esté del olor a pata que hay en los vestuarios, mejor. No puede serlo. Precisamos una construcción que solamente es capaz de generar alternativas si realmente, también en su práctica cotidiana, planta esa alternativa. Porque es un lugar para luchar si también contagia desde ahí. No creo. Yo milité estudiantilmente antes de vincularme al gremio de la construcción, del que soy un agradecido toda la vida, pero lo primero que aprendía era, lo primero que lo que te identificaba era que cada uno quería ser un poco ese Quijote que va atrás del hombre nuevo, el que se enamora de esa causa, y que por esas cosas entrega. Y de esa perspectiva, claro, no alcanza con la Quijotada solo, pero también tenemos que generar en destacamentos generacionales nuevos de nuestros compañeros parte de esos elementos que son principales, que hacen a la necesidad de construcción de una alternativa. Entonces, ¿cuál creo que debería ser la agenda para nosotros? Creo que tenemos condiciones para ocupar espacios que además permitan, muchas veces en ámbito de la Federación Sindical, tener referencias que sean unitarias. Yo pienso, a ver, en Uruguay podríamos una actividad de este tipo convocar al movimiento cooperativo, al movimiento estudiantil, a generar lógicas de una discusión que trascienda solamente a los jóvenes uruguayos. Bueno, en Argentina permite que compañeros hasta de las diferentes centrales, de la CGT y de la CTA, haya una misma instancia en la que se puedan discutir y pensar agendas que puedan, bueno, ni hablar, calculo que tiene una posibilidad ancha, se hace con amplitud en Brasil, pero nos puede permitir desarrollar una agenda en lo nacional, nos puede permitir institucionalizar un ámbito que sea regular, y después, en principio, me parece que debíamos tener una plataforma que sea modesta. Para ser ambicioso después hay tiempo. Y ir construyendo desde la perspectiva de un componente nuevo, que es los jóvenes militantes desde el punto de vista de una herramienta clasista, que por serlo fue de las principales castigada y golpeada, pero que tiene mucho para ofrecer alternativas. Entonces, el mensaje rumbo a la circunstancia de crisis en curso que seguramente altere cada vez más la ecuación económica en la región, debía ser un mensaje optimista, no delirante, pero optimista, desde el punto de vista de que estamos forjando alternativas en lo social, en lo político, en lo que permitan que se descargue, que salgamos bien de la batalla distributiva en curso. Después está claro, yo creo que con todas las debilidades que tuvo Lugo, todas las que tuvo Lugo, todas, no hay duda, ¿no? Cada vez que ibas a una actividad en Paraguay o cercano, había un montón de críticas, ¿no? También tenemos que ser cuidadosos de lo siguiente. ¿Qué había a la izquierda de la posibilidad de Lugo hoy? ¿Cuál era? No había. No había una alternativa más a la izquierda de Lugo. Como no hay una alternativa más a la izquierda de Correa. El año pasado tuvimos en Ecuador, y la verdad, alguno de los movimientos sindicales de Ecuador tiene a Correa, increíblemente, de afuera, como el principal adversario. Claro, también discutiendo algunas debilidades del proceso en curso. Pero, ¿cuál es la alternativa? ¿Hay una alternativa posible a la izquierda de Correa en Ecuador? No, la alternativa es la derecha más rancia, que va a ajustar cuenta con todo un proceso de acumulación social y revolcarlo contra el piso. Entonces ahí también tenemos que tener los mecanismos que nos permitan, cuando nos paramos a analizar las diversas realidades nacionales, sintetizarlas como un proceso de acumulación que tiene esas contradicciones, porque no puede no tenerlo. Entonces, a ver, me decía una de las compañeras del sindicato además que este es un local con mucha historia. Dicen que acá la dictadura bombardeó. Nosotros venimos en Uruguay también de...
La AAA, claro. Y bueno, y los compañeros lo volvieron a construir. Yo creo que también esas memorias nos ayudan. Nosotros en nuestro país somos un gremio, y el metalúrgico también, que sus locales sindicales, una vez ilegalizado nuestro sindicato post-huelga general en la dictadura, también los transformamos en centro de detención. A veces también tenemos que mirarnos las huellas de esas pisadas. O sea, para construir el temple que permita la militancia, que forje lo nuevo, que solamente se construye con lucha, con organización, con investigaciones, con debate, venimos una historia larga. En general, la reacción, la primera carne que pone el asador es la nuestra. Entonces también hasta un tema de sobrevivencia, pero además porque vale mucho la pena. Este mundo que mata tantos gurises de hambre, enfermedad curable por día, merece que construyamos una alternativa. Y está claro, como decía Unamuno, a veces el ser humano es el único que puede deshumanizarse, perder su esencia. El tigre va a ser un tigre y lo que hace el tigre hasta que se muere. El ser humano a veces se logra que coloque lo humano como secundario y lo inhumano como principal. Yo creo que para esas cosas tenemos una teoría que fundaron los barbudos hace más de 160 años, que un poco guía, alumbra y una metodología como para encauzar las luchas sociales y políticas de nuestro tiempo. Es una generación de privilegio. O sea, el momento que estamos viviendo con todas sus contradicciones, ¿no? Hace 15 años era impensable. Impensable. Yo pensaba que íbamos a tener al metalúrgico en Brasil y después a Dilma, y que íbamos a tener a Evo saliendo de las marchas correteado a ser presidente de República, y iba a pasar lo que iba a pasar con Correa, y que Chávez iba a ser era impensable. Está claro que no alcanza, pero el tramo ese entre lo que previsamos y lo que tenemos solo se recorre con lucha, con organización y con militancia. Y bueno, saludo a la Federación Sindical Mundial, a los jóvenes de la Federación Sindical Mundial, que tienen una changa larga para adelante, sobre todo que el resultado de un evento de esta característica, con el sacrificio que nos cuesta organizarlo, se traduzca que después en cada trinchera local logramos incorporar parte de los elementos centrales que van a ser resueltos en la tarde de hoy en el plenario. Muchas gracias.